Hola, buenos días. Les habla Norquis Hurtado. Bueno, agradecida de estar el día de hoy presentando esta ponencia en conmemoración a nuestro evento de metrología que estamos llevando en este primer congreso de metrología. Les saluda Norquis Hurtado, soy ingeniero industrial. Me dedico especialmente en la labor de los laboratorios de ensayo de los laboratorios de ensayo y de calibración. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la biometrología en los laboratorios de ensayo y calibración. Entonces vamos a partir del hecho de definir qué es la biometrología. Si bien es cierto, siempre ya la palabra bio lo asociamos con todo lo relacionado a salud, a biología, a moléculas. Y tenemos la palabra metrología, que como bien sabemos, es la ciencia de las mediciones, pues se deriva de su separación de metrología, que viene de la ciencia de las mediciones, por lo que la palabra biometrología viene siendo la ciencia de las mediciones ya aplicada al área de la salud mediante las buenas prácticas de medición. Cuando hablamos del término biometrología, ya hacemos una referencia clara a lo que es este estudio de análisis, a este enfoque biomolecular o de la biología molecular, pues que requiere un alto estudio, altos análisis, en donde se utiliza un alto equipamiento que requiere ser calibrado o por lo menos ya que se haga uso de equipos de calibradores analíticos, podríamos decirlo. Porque al hablar de biometrología hacemos referencia a un estudio, a la ciencia de las mediciones referida netamente a todo este equipamiento utilizado en todas estas prácticas que se realizan para hacer investigaciones que permitan conocer las fuentes de las enfermedades, que permitan dar diagnósticos a las enfermedades, y estaríamos hablando tanto de salud humana como la de la salud animal. Por lo que al hablar de este evento estaría existiendo la necesidad de que estemos hablando de unas mediciones con un alto nivel de confiabilidad y de seguridad. Por ello es que asociamos netamente a que debemos hacer uso de equipos completamente calibrados. Entonces vamos a abordar un poco qué tipo de equipos utilizamos y en sí cuáles se requerirían que estén calibrados y por qué, y de su respectiva frecuencia, que es algo que nos preguntamos con mucha frecuencia. Realmente, ¿qué equipos tengo que basar para la calibración y qué equipos requieren y con qué frecuencia? Entonces, en esta oportunidad vamos a abordar también lo que sería este avance que ha tenido la biometrología a nivel mundial en los últimos años. Bueno, el enfoque de la misma está basado tanto en los laboratorios de ensayo y de calibración, porque con frecuencia en el rubro de la salud o en el rubro de estos estudios de los equipamientos que pertenecen a la parte de análisis. Y también vamos a encontrarnos dos tipos de equipamiento: aquellos que tienen influencia netamente en los análisis, donde se evalúan parámetros como físicos, químicos, microbiológicos, que realmente estaríamos hablando ya básicamente de la realización de ensayos, y también de aquellos equipos que se utilizan directamente en el paciente para obtener estudios, obtener imágenes en el tiempo exacto en el que se está realizando la toma, para realizar tomas de temperatura, de presión, del peso corporal. Entonces, pues tenemos una amplia gama en el área de la salud y en el área de la biología molecular que hace uso de un equipamiento que requiere de un control para poder asegurar la validez de los resultados y la confiabilidad de los resultados, estaríamos hablando. Entonces tenemos todo ese enfoque de una amplia gama de equipos e instrumentos de medición que requieren y hacen uso de laboratorios de calibración. Ahora, es fácil hablar de laboratorio de calibración para la parte de equipos de biometrología. Sin embargo, es algo que es completamente cierto, que no en todos los países y no en todos los laboratorios de calibración pues contamos con la disponibilidad de estos equipos completamente calibrados, de estos equipos que gozan de una trazabilidad que nos permitan realizar la calibración a estos equipos utilizados en la rama de la salud.
En años atrás, con frecuencia era visto que era algo muy poco utilizado porque no se encontraban laboratorios realmente habilitados para poder garantizar la trazabilidad de estas calibraciones. Por ello, empezamos a hablar más de verificación que de calibración. Afortunadamente, la biometrología ha tenido la necesidad de ir avanzando y este avance se ha visto materializado. Y ya podemos observar en diversos países, que lo vamos a ver más adelante, que han tenido gran avance en la aplicación de la biometrología, instalando estas unidades y estas áreas dentro de sus institutos nacionales de metrología, e inclusive ya contando con otros laboratorios a nivel nacional que cuentan con equipamiento que permita la calibración de los equipos utilizados para estos ensayos y para estas mediciones en específico. Entonces, fíjense, si ya de hecho partiendo de la necesidad de los análisis como del ADN, del ARN, entre otros, el enfoque general que debemos ver es que en todo este proceso de calibración parte de la necesidad de realizarlo bajo un método o procedimiento de referencia, con gran énfasis en los laboratorios que realizan estos tipos de análisis microbiológicos, físicos, químicos, que van determinados o dirigidos netamente a la parte de la salud o de la biología. Se tiende a tener ya métodos normalizados. Por supuesto, para hacer uso de estos métodos normalizados, esto ha pasado por todo un proceso de estudio, de análisis, que inclusive tienen ya claramente una indicación del equipamiento que que se requiere para poder realizar estos tipos de estudios. Entonces, básicamente, necesitamos ya contar con equipos con la exactitud requerida, con la resolución requerida, según el método o procedimiento de referencia para poder realizar los ensayos. Acá es donde vemos altamente relacionado lo que es la metrología en esta área. Básicamente, nosotros debemos saber las especificaciones metrológicas del equipamiento que se requiere para poder realizar estos tipos de ensayos cumpliendo con estos métodos, con lo indicado en estos métodos o procedimientos de referencia. Ya luego que tenemos específico con qué método vamos a trabajar, se hace requerido contar, bueno, se hace la base de lo que sería la práctica, la realización en sí de este proceso, que como todo proceso no es más que una comparación. Y esta comparación se realiza utilizando o materiales de referencia o materiales de referencia certificados. Con frecuencia los materiales de referencia certificados pues ya nos dan una base sólida de que se cuenta con una trazabilidad metrológica y también se cuenta con lo que es una incertidumbre asociada. Pues cuando hablamos de un material de referencia certificado, hablamos de un componente, una solución o un material que ya goza de un certificado que trae una serie de mediciones con una incertidumbre y una trazabilidad asociada, pues los materiales de referencia son hechos o realizados por proveedores competentes, conociendo que un proveedor competente, se puede considerar un proveedor competente en material de referencia aquellos que trabajan bajo la ISO 17034, que es la norma de requisitos para los proveedores de material de referencia. Como ya lo hemos mencionado, pues al hablar de esta serie de comparación para que nos permite llevar a cabo la medición o la realización de estos ensayos, sean físicos, químicos, microbiológicos, y de cualquier tipo de estos ensayos que son requeridos para estas investigaciones, análisis, determinación de enfermedades, de diagnósticos de enfermedades, pues es importante que entonces este equipamiento que tiene gran influencia en este proceso, hablaríamos ya netamente o técnicamente de que tiene un gran aportante en la incertidumbre de la medición. Es necesario que cuente con una incertidumbre asociada y con una trazabilidad. Sabiendo que una trazabilidad es una cadena ininterrumpida de calibraciones de estos equipamientos. Entonces, hablaríamos de que tenemos la necesidad de que este equipamiento que influye directamente en este ensayo requiere que sea calibrado. Es decir, requerimos conocer su comportamiento mediante los resultados que están plasmados en un certificado de calibración con una incertidumbre asociada y una trazabilidad. Esta comparación ha sido en un laboratorio que cuente con patrones que están calibrados también y que pues, perfectamente cumplen metrológicamente para poder realizar
esta otra serie de equipamiento que va a ser utilizado en estos tipos de ensayos. Entonces ya estaríamos hablando de que en todo este proceso de sistemas de mediciones debemos contar con lo que es un método de referencia, el proceso en sí como tal, que va a ser que sería una comparación, la trazabilidad metrológica asociada y, por supuesto, hablaríamos de una incertidumbre de medición. Se da el caso de que no trabajamos, de que en el proceso en sí, además de material de referencia certificado, pues también existe el uso de estos materiales de referencia con los que no se cuenta con un certificado. Todo va a depender de qué tanta influencia tiene dentro del proceso y qué tanto eso aportante a la incertidumbre final de la medición. Y por supuesto vamos a tener contemplados dentro de este sistema una serie de datos que llamaríamos los datos de referencia, conociendo que todos estos tipos de ensayos, ya que estamos hablando en la rama de salud, son utilizados posteriormente para otros procesos de comparaciones, para otros procesos de análisis, como es el caso de la realización de estos institutos nacionales a nivel internacional, valga la redundancia, que están haciendo ya lo que sería, mediante todos estos análisis, pueden otorgar o pueden ya reproducir otros materiales de referencia que se están utilizando ya a nivel mundial. Entonces, al hablar de mediciones, en algunas podemos tener, además de ese ADN que colocamos allí como ejemplo, pues tenemos mediciones en proteínas, en mediciones de ácidos nucleicos, de azúcares, lípidos y células. Tenemos, como es el ejemplo acá que abordamos, el método de medición del ADN de forma cuantitativa, que en este caso lo colocamos allí con espectrometría de masa de isótopo diluido, que se realiza mediante un ultrasónico. Es decir, ya de antemano tenemos un equipamiento allí que es el que permite realizar esta medición para poder obtener los resultados en cuanto a lo que se está requiriendo, que sería la espectrometría de masa del isótopo diluido. Y nos indica que es un método que permite una medida de concentración trazable y precisa del ADN genómico. Entonces, estamos hablando de dos términos sumamente importantes que nos permiten obtener una medida de concentración trazable y precisa. Es decir, nosotros garantizamos que todo ese equipamiento que formó parte de este análisis, pues tiene una trazabilidad asociada y además nos habla de una precisión. Relacionando netamente la precisión con lo que sería la repetibilidad de las mediciones y la reproducibilidad de las mediciones. Es decir, un proceso donde se realizó un conjunto de mediciones, bien sea en condiciones iguales, hablando en términos de repetibilidad, o en condiciones diferentes, hablando en términos de reproducibilidad. Lo importante es que ha pasado por todo este proceso y que nos permite ya conocer que estos resultados que hemos obtenido en este estudio, pues realizándolos en estudios completamente similares, pues nos podrían estar otorgando un mismo resultados similares, porque en eso se basa el estudio. Además de ello, nos indica que estos resultados emitidos pues tienen una incertidumbre asociada, conocida, siempre sabemos que en metrología conocemos la incertidumbre por U, y nos indica U igual a 3,6%. Ya sabemos que esos resultados que están allí expresados en ese documento que emitan durante ese análisis, pues tienen ese intervalo de duda o ese intervalo de ese rango en el que se encuentra el valor convencionalmente verdadero de esta medición. Entonces, cuando hacemos estudios como este, es importante que conozcamos cuál es la validez y la confiabilidad de estos resultados. Al referirnos al término de validez y confiabilidad, se hace sumamente importante o necesario entonces que contemos con un equipamiento que nos permita tener la confianza en los resultados que vamos a emitir. Allí es donde hablamos de realizar todo este estudio, o de esta evaluación de los aportantes a la incertidumbre de medición, donde tendremos que considerar aspectos como las condiciones ambientales donde se está aplicando el método y procedimiento, la experiencia o competencia técnica del personal y, por supuesto, la implicancia que tiene estos equipamientos utilizados en la incertidumbre total, que es la que nos permite determinar realmente qué equipos necesitamos que estén calibrados. Acá con frecuencia hacemos uso de lo que son las políticas de la ILAC. De hecho, la ILAC tiene una política de trazabilidad que actual en su modificación reciente, es decir, en esta versión de 2020, nos habla ya más ampliamente de lo que es
los materiales de referencia certificados. Por ende, esto es algo que cobra alto valor en la ciencia de las mediciones cada día. Entonces, al hablar de equipos biomédicos, debemos considerar que que tenemos tres enfoques de encontrarnos los equipos biomédicos. Vamos a encontrarnos aquellos equipos biomédicos que son considerados equipos e instrumentos de medición, pues tienen la finalidad directa de medir, contar o pesar, bien sea utilizado en estos análisis, en estas investigaciones o relacionado directamente con la atención del paciente. Tenemos estos equipos biomédicos que no son considerados equipos o instrumentos de medición, pero sí cuentan con un sistema o subsistemas que son instrumentos de medición. Es decir, estos equipamientos que directamente, por sí solos, ellos no son considerados un equipo o instrumento de medición, pero sí tienen inmerso o dentro de sus componentes algunos equipos o instrumentos pues, cuya finalidad es, cuyo objetivo es medir, contar o pesar. Entonces, bueno, por lo general en estos con más frecuencia la finalidad es medir, es muy intrínseco del equipamiento. Entonces, en estos tipos de equipos, ¿cuándo vamos a requerir que sean calibrados? Tenemos que ya evaluar su significancia o la significancia del resultado emitido por este componente ya en la incertidumbre total del método. Y vamos a encontrarnos también lo que serían equipos biomédicos que no pertenecen a ninguna de las anteriores. Es decir, también se da el caso que vamos a tener tanto en los análisis, en la intervención directa con el paciente, una serie de equipos que por lo general ya decimos son equipos médicos, pero este equipamiento no tiene ninguna influencia o ninguna intención de medir, pesar o contar. Estas son las tres formas de encontrarnos en los equipamientos a nivel biomédico. Entonces, cuando hablamos del primer y segundo caso, ya evidentemente es donde debemos estudiar si este equipamiento requiere contar con una incertidumbre asociada y una trazabilidad metrológica. Es decir, requerimos que esa confirmación metrológica sea a través de una calibración. Adicional a ello, debemos contar que los laboratorios que se dediquen a la realización de pruebas, ensayos y mediciones científicas, investigativas, médicas, industriales o de cualquier otra índole y los talleres de reparación de instrumentos y aparatos de medición, es importante que cuenten con instrumentos y equipos de medición metrológicamente calibrados. Y cuando hablamos incluso de debidamente calibrados, sabemos que hay laboratorios pues, que realizan calibraciones y sin embargo realmente tenemos que realizar estas calibraciones con laboratorios que nos den la confianza. Es decir, que de una u otra forma nos permitan conocer la competencia técnica del laboratorio. Bien sea porque goce con una acreditación, que es decir, ya existe algún organismo de evaluación de la conformidad que ha evaluado que este organismo, o que da fiabilidad de que este organismo tiene una competencia técnica, o pues realmente también se nos da el caso de la necesidad de buscar aquellos laboratorios que cuentan con un patrón que permite realizar esta calibración aun cuando estos laboratorios no estén acreditados. ¿Por qué? Porque en el rubro biomédico todavía, aunque los avances han sido bastante altos, hay países donde no contamos con una amplia gama de equipamiento que nos permitan realizar las calibraciones a estos equipos. Entonces, por lo general, ya allí empezamos a hablar de verificaciones o pues cuando la influencia o significancia de estos equipos para la incertidumbre de medición es bastante alta, entonces se hace requerido que realmente busquemos laboratorios que nos permitan brindarnos esta confianza y pues cuenten con este tipo de equipamientos que permitan realizar la calibración. Pues entonces, como lo que hemos estado abordando hasta ahora es que evidentemente en todo este proceso de investigación, de análisis, de influencia directa con el paciente para obtener ya resultados inmediatos o en el tiempo que sea requerido, pero en sí necesitamos del uso de equipamientos para estudio de la salud. Dentro de todos estos, esta gama es bastante amplia, voy solo a mencionar algunos, como las balanzas, los termómetros, los manómetros que están conectados a las bombonas de oxígeno. Es sumamente importante que este tipo de manómetros esté calibrado.
los tensiómetros que tienen asociado un esfigmomanómetro, que por lo general hay institutos nacionales que no cuentan como tal con un procedimiento de calibración, pero sí de verificación. Pues allí igual ya estaríamos hablando de una confirmación meteorológica para este equipamiento, que las cintas métricas que son utilizadas en las mediciones, bien sea corporales o bien sea dentro de estos análisis físicos, químicos y microbiológicos, las pipetas automáticas que son utilizadas con frecuencia en los laboratorios de ensayos clínicos. Además, teniendo como referencia que tenemos una norma ISO, que es la 15189, que es la norma de laboratorios clínicos, donde evidentemente aquellas instituciones y organismos que hacen uso de esta normativa, pues tienen la necesidad de evaluar todo el equipamiento que utilizan y la influencia del mismo para realizar la frecuencia, establecer la frecuencia de calibraciones de este equipamiento. Contamos también con lo que son termohigrómetros. Los termohigrómetros con frecuencia son utilizados en lo que son los quirófanos, en los mismos laboratorios de ensayos para realizar todos estos procesos de análisis en los laboratorios clínicos. Entonces, cuando dentro del método temperatura y humedad tiene un rango bastante corto, bastante estrecho, entonces ya estaríamos hablando de que existe la necesidad obligatoria de que estos termigrómetros estén calibrados, pues es necesario conocer las correcciones del mismo y la incertidumbre asociada para poder tener los valores los más cercanos al valor convencionalmente verdadero. Equipos como analizadores de gases anestésicos, glucómetros, detectores de radiación y otros como centrífugas, cerofugas, aspirador de secreciones, banda de pruebas de esfuerzos, concentrador de oxígeno, los Doppler obstétricos, que con los que se les realizan los estudios obstétricos a las gestantes, los equipos de electrocardiograma, los equipos de esterilización, del Holter, que ya van relacionados netamente a la parte de cardiología. Entonces, hablamos de equipamiento que nos permiten tener resultados que, además de ser resultados, pues nos van a llevar al área médica a la toma de decisiones. Cuando hablamos de toma de decisiones ya relacionadas a la salud, bien sea humana, bien sea animal, estamos hablando de un equipamiento, de la necesidad de un equipamiento que nos dé resultados, que nos asegure la confiabilidad de sus resultados. Y bueno, aquí tenemos una lista de otros equipos como el desfibrilador, el equipo el de fuente de marcapasos. Imagínense ustedes un marcapasos que va a ser el reemplazo de una parte de cardiología, pues para el corazón. Entonces es algo sumamente importante que debemos contar con equipos que realmente nos aseguren, tengan especificaciones metrológicas bien definidas de acuerdo a su uso y además de ello pues cuenten con todo este proceso de confirmación metrológica requerida. Evidentemente, al hablar de todo este proceso de confirmación metrológica requerida, hablamos de que sea necesario contar con una trazabilidad metrológica, que bien es cierto, es esta cadena ininterrumpida de calibraciones que dentro de todo este proceso vienen a ser trazables al BIPM, que es el Buró Internacional de Pesas y Medidas, la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, y por supuesto también que tengan resultados en unidades que son trazables al Sistema Internacional de Unidades. Entonces, al hablar de confirmación metrológica, pues la confirmación está referida a dos formas y todo esto va a depender de realmente la significancia que tenga este equipamiento sobre la incertidumbre final del método. Entonces, es allí donde podemos visualizar si realmente este equipo puede contar con solamente con una verificación metrológica o es necesario que cuente con una calibración. Conociendo que cuando hablamos de verificación metrológica, este es un conjunto de operaciones efectuadas por un organismo legalmente autorizado, estaríamos hablando de laboratorios también, o institutos nacionales, cuyo fin es comprobar y afirmar que un instrumento de medición satisface enteramente las exigencias del reglamento de verificación. Es decir, estaríamos hablando también de una comparación con un equipo que también cuenta con un certificado,
Sin embargo, acá no podemos tener no tenemos otros aspectos como los aportantes a la incertidumbre de medición asociados. Entonces, aquí lo que sí vamos a necesitar es tener, bien sea especificaciones técnicas, manuales, normativas, u otros que nos puedan permitir conocer cuáles son esas especificaciones requeridas, es decir, contra qué vamos a comparar los resultados obtenidos durante esa verificación. Bien sea es una comparación contra sus errores máximos permitidos y allí podemos saber si este equipo está dentro o está fuera. Todo va a depender de realmente lo que se requiere y su influencia sobre los resultados o el aporte final al resultado de la medición. Y vamos a requerir aquellos, entonces, cuando la significancia es alta, vamos a requerir el uso de la calibración, conociendo que una calibración es un conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar los errores de un instrumento para medir y, de ser necesario, otras características metrológicas. Y aquí sí hablamos netamente de un certificado, de proporcionar, bien sea un certificado, una curva de calibración, un diagrama de calibración, como sea expreso en el documento que estén expresando los resultados, pero este sí nos permite conocer un poco más cómo, por ejemplo, todos estos aportantes que han sido evaluados como contribuyentes a la incertidumbre de medición. Y por supuesto, pues tiene asociado una trazabilidad metrológica. Vamos a contar entonces con lo que serían los laboratorios de metrología, conociendo que estos laboratorios deben ser aquellos que reúnen la competencia. Y cuando hablamos de competencia nos referimos entonces a equipamiento, a personal y a método. Es decir, trabajan con un método, un procedimiento específico que cumplen, y el cual puede ser normalizado, no normalizado, pero que ha sido validado, o un procedimiento elaborado por el mismo laboratorio que goza de una validación para su uso, que ya ha sido validado, que cumple las condiciones para el uso que fue previsto. Y pues entonces esto nos permite determinar la exactitud y el funcionamiento de los equipos de medición. Es lo que decimos, empezamos ya a conocer el comportamiento de nuestro equipamiento y pues con ello pues sus contribuciones a las mediciones. Entonces, ya habiendo abordado un poco en rasgos generales lo que es la biometrología, pues vemos que es realmente un aspecto sumamente importante y que la biometrología tiene necesidad en el mundo de su implementación, de sus avances constantes. Y pues afortunadamente tenemos en la actualidad países que realmente ya tienen grandes avances a nivel de la implementación de la biotecnología, y por eso acá les voy a hablar un poco de lo que es la biotecnología en el mundo y su situación actual. Tenemos países como China, que cuenta con el Instituto Nacional Meteorológico de China, donde tiene enormes, en conjunto con otras asociaciones que realizan estos estudios, tienen altos estudios realizados y ya pues posicionando materiales de referencia que están siendo muy usados en el mundo. Un ejemplo de ellos es este BV5201, conocido como un material de referencia del ADN humano, de que allí lo llamaron como material de referencia chino. Entonces ya es un material que se está utilizando a nivel mundial porque laboratorios como este del INM, en conjunto con otros asociados, pues ya ha determinado la confiabilidad de los resultados y asegurado que este material de referencia está previsto y está completamente conforme para el uso que ha sido requerido. Asimismo, ya emitieron también un material de referencia para el de Escherichia coli o 150 en ADN. Entonces, son dos aportes completamente altos e importantes que ha tenido este Instituto Nacional Meteorológico de China, por supuesto. Para ya estar referido a este tipo de ensayos que ha realizado, ya el laboratorio, ya en el INM contamos con, se cuenta pues con un alto equipamiento que goza de calibración.
Es importante todo este avance que ha tenido la biometrología en China, donde además de que ya han ido contando con patrones para todas estas calibraciones de los equipamientos que influyen directamente en la validez de los resultados de estos ensayos, pues ya también han estado emitiendo constantemente una serie de materiales de referencia y materiales de referencia certificados que están siendo usados ya en los diversos laboratorios del mundo. Tenemos también aportes como, o el crecimiento que ha tenido la biometrología en la Unión Europea. Bueno, es importante saber que cuando hablamos de biometrología lo asociamos directamente con la biotecnología. ¿Por qué? Porque es un avance constante que afortunadamente estamos teniendo en el mundo tecnológico de la ciencia de las mediciones en el área de la biología molecular. En la Unión Europea tenemos el organismo, tenemos el JRC, donde pues se cuenta con sistemas de medición de referencia en salud, que también pues gozan con un equipamiento que ya goza de las calibraciones requeridas y pues además están posicionándose también con los diversos análisis e investigaciones y pues por supuesto también con la obtención de materiales de referencia certificados que están siendo usados en el mundo. Tienen grandes aportes como la cuantificación del ADN, en nucleótidos y proteínas y péptidos, que nos han permitido, que son análisis pues, y publicaciones que van a ser usadas por los diversos laboratorios y son una referencia a nivel mundial. Tenemos en Estados Unidos el NIST, donde bueno, los avances han sido bastante amplios y pues cuentan con una amplia gama de equipos que ya gozan de calibración, es decir, que se cuentan con patrones para realizar estas calibraciones. Y pues entonces en estos ensayos se ha podido obtener lo que son métodos de referencias y estándar para OGM, es decir, para los genotipos humanos, realizando modificaciones genéticas también en alimentos, en proteínas expresadas para la modificación genética. También tienen actividades que realizan con USDA, con el JIXA, como biocultivos, acuerdos de transferencia de material completos, workshop y encuestas con JIXA para encontrar estándares interlaboratorios, colaborativos internacionales para desarrollar material de referencia y candidatos. Entonces, fíjense, por lo menos en estos tres que hemos abordado, que es Estados Unidos, China y la Unión Europea, además de que nos ha permitido obtener material de referencia certificado, pues por supuesto también análisis, ya estudios que han permitido el crecimiento de la ciencia y han sido pues tomados como referencia para otros laboratorios de investigación, también nos están permitiendo obtener mayor cantidad de materiales de referencia certificados con que realizar ensayos de aptitud. Es un avance bastante amplio que estamos teniendo en este mundo de la biotecnología. Acá nos encontramos cercano lo que es en Brasil, tenemos el Instituto INMetro, que es el Instituto Nacional de Metrología de Brasil, donde afortunadamente también se han estado aperturando laboratorios especializados en biometrología. Este laboratorio de Brasil ha determinado un área específico a la cual han denominado laboratorios especializados en biometrología, donde se están haciendo estudios y avances constantes en esta materia. Tenemos en Argentina, cabe destacar que hay algunos estudios adicionales a ellos, solamente abordamos un poco lo que serían estos más recientes y más latentes que han estado últimamente. Tenemos en Argentina el INTI, que este es el Instituto de Argentina, pues también ha realizado diversos estudios donde uno de ellos fue los referentes a la albumina de suero de bovino. Tenemos en Colombia el INM, en donde su estudio más reciente ha obtenido lo que es la optimización y validación de un método para la detección y cuantificación de ADN de Escherichia coli o 150H7 por PCR digital. Y tenemos en Chile el INN, que ha tenido también grandes aportes a este mundo, a este crecimiento biotecnológico en el mundo de la metrología en el área de la biometrología, como la realización, la elaboración de materiales de referencias microbiológicos, como el reencuentro de estafilococos aureus en leche, la detención de listerias
en leche y la detención de salmonela en leche. Son estudios, hay muchos más estudios, pero estos son unos de los estudios más recientes e importantes que podemos destacar, donde además de permitir la obtención de un material de referencia microbiológico, esto se ha podido posicionar para ser un referente en ensayos de actitud y pues contar con un material de control. Entonces, finalmente podemos decir que la biometrología es una ciencia que es completamente requerida y que afortunadamente se encuentra en un proceso continuo de expansión, de crecimiento a nivel mundial, en el cual se hace importante que los institutos nacionales de metrología en cada país vayan apoyando esta rama y pues vayan permitiendo el crecimiento en las diversas áreas de lo que sea necesario para lo que es la elaboración de materiales de referencia certificado, para el crecimiento de los ensayos de actitud en esta materia y por supuesto para los laboratorios de calibración pues ir abordando todo lo que sería estos equipamientos, contar con patrones calibrados y métodos en específico que nos permitan realizar las calibraciones a estos equipos cuando sea requerido. La biometrología permite estandarizar y desarrollar materiales de referencia en los nuevos procesos biotecnológicos que el mundo está produciendo y actualmente los institutos nacionales de metrología ya en gran parte cuentan con sus propias unidades o áreas dedicadas a la biometrología y el desarrollo de lo que serían nuevos materiales de referencia y o materiales de referencia certificados. Pues hablar de la biometrología es sumamente importante y por supuesto su enfoque a los laboratorios de ensayo y biocalibración es sumamente alta, pues con frecuencia realizamos ensayos y más referidos pues en lo que serían los ensayos clínicos. Y en todo este proceso de lo que es la investigación, detección de enfermedades, detención de tratamiento, la determinación para los nuevos tratamientos, porque son los estudios constantes que se realizan para poder determinar cómo afrontar los virus, las bacterias, las diversas enfermedades que se han ido, de hecho, radicalizando en los últimos tiempos. Esto es un avance, esto es una necesidad completamente imperativa que existe, que estos laboratorios pues cuenten con sus equipos calibrados y por ende también nos llama ampliamente a los institutos de metrología en los diversos países a que existe la necesidad de la incorporación de métodos o procedimientos que permitan la calibración de esta gama de equipamiento utilizado para lo que es la parte de salud o biomédica y por supuesto también pues que nos permita contar ya con patrones para poder realizar esta serie de calibraciones que nos permitan asegurar una trazabilidad metrológica y evidentemente poder evaluar los diversos aportantes que existen durante la medición, que es lo que metrológicamente llamamos o denominamos los aportantes a la incertidumbre. Bueno, de manera ya bastante general, esto fue lo que les quería abordar sobre la biometrología desde la rama de los laboratorios de ensayo y calibración, pues evidentemente su uso es latente y de forma afortunada la biometrología está creciendo altamente a nivel mundial. Gracias.